El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Buscando oportunidades de inversión, lo hacemos hoy con Dunas Capital y con Borja Gómez, que es el director de análisis de Dunas Capital, que nos acompaña aquí en el estudio esta mañana. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a tomarle el pulso al mercado, ver qué es lo que preocupa, lo que ocupa, dónde está mirando, datos, cifras, crecimiento, la macro, oportunidades de inversión. También vamos a buscar contigo, Dunas, por cierto, Dunas Capital Mid-Year Outlook 2024, próximo miércoles 10 de julio, en el que van a hablar de cómo están los mercados, van a compartir su visión los expertos de Dunas Capital y también las novedades y el posicionamiento en cuanto a fondos de inversión. Con eso como aperitivo y por hacer la previa, ¿cómo están los mercados, Borja? ¿Dónde están poniendo el foco? ¿En qué les preocupa y qué les mueve? Hay de todo un poco, ¿no? En el ámbito de la deuda pública europea, ahora mismo lo que más centra la atención es la incertidumbre en Francia. La prima de riesgo francesa, ha aumentado de forma bastante significativa, se sigue moviendo en unos niveles bastante moderados. No es que estemos hablando que Francia vaya a hacer un impago de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que supone un cambio en la dinámica respecto a lo que estábamos acostumbrados a lo largo de los últimos años, entre otras cosas porque es verdad que no habíamos tenido elementos de riesgo político especialmente relevantes en un periodo de tiempo bastante prudente, pero adicionalmente este incremento súbito de la incertidumbre política viene acompañado por un contexto en el cual el grado de apoyo que tiene el BCE en los mercados de deuda derivado del proceso de QE es bastante menor y quieras que no, eso amplifica las cosas, ¿no? Y luego en el ámbito macro, evidentemente la inflación es un elemento clave que viene predominando durante prácticamente los últimos 2 años. Esto no va a cambiar. Y luego, en Estados Unidos ver un poco la dinámica de crecimiento, porque sí que es cierto que los últimos datos han defraudado, sin llegar a ser negativos, estrictamente hablando, pero sí se han situado por debajo de las previsiones y eso está trasladando un poquito de miedo respecto a una potencial desaceleración un poco brusca de la economía que habrá que ver hasta qué punto eso es cierto, ¿no? Ya que mencionabas, Borja, la deuda en Francia, hemos conocido esta mañana el dato, subida de la deuda por encima del 110% del PIB, incremento en el primer trimestre del año de 58.300 millones, eso es lo que ha subido la deuda pública en Francia. Luego te pregunto por todo el ruido político en Europa, cómo deja el panorama, cómo lo puede dejar a partir de la segunda vuelta de esas elecciones la semana que viene. Estados Unidos, ya que lo mencionabas, ese dato de PIB que conocíamos ayer, esa mejora, esa revisión al alza de 0,1, 1,4% tasa interanual en el primer trimestre. ¿Qué te dice ese dato? Y lo juntamos con el PCE que vamos a conocer hoy. No sé si preocupa más el crecimiento, si preocupa más la inflación. Lo va a mirar mucho la Reserva Federal, lo de hoy, ¿no? Sí, probablemente sí. También es cierto que hay que contextualizar un poco las cosas, ¿no? Concretamente en lo que al PCE se refiere, todo apunta a que va a ser un dato bastante constructivo. No hay grandes riesgos de desajuste, al menos en teoría, salvo que te salga una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Básicamente tenemos ya los datos de IPC que conocimos hace unos días. Trasladar esos datos de IPC a un PCE es cambiar ponderaciones, básicamente, con lo cual más o menos tienes relativamente claro lo que puede salir, ¿no? Puede salir un dato bastante constructivo, porque el dato de IPC ya lo fue previamente. Ahora bien, un dato no genera tendencia. Incluso 2 no generan tendencia, ¿no? Entonces, lo suyo, sobre todo a la hora de vislumbrar un poco lo que es la margen de acción de la Reserva Federal a la hora de bajar tipos, que es lo que a día de hoy todo el mundo quiere, ¿no? Pues vendrá determinado sobre todo de ver si los próximos datos confirman esas señales positivas que hemos visto en el dato de mayo, ¿no? Que aquí sí que es verdad que, no lo vamos a descartar del todo, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que el contexto que tuvimos en el mes de mayo a la hora de vislumbrar un escenario inflacionista determinado fue bastante más complaciente que lo que hemos tenido a lo largo de prácticamente todo el mes de junio, entre otras cosas porque el precio del crudo ha aumentado de forma bastante significativa desde ese momento, ¿no? Y quieras que no, solamente eso ya te genera un cierto riesgo de que pueda haber alguna lectura que no sea tan constructiva como la de mayo, ¿no? Ahí hay un riesgo de decepción potencial, digamos. Vosotros en Dunas Capital, Borja, ¿en cuántas bajadas de tipos estáis ahora mismo en Estados Unidos y en cuántas en Europa? No sé si te sorprendía esta semana las declaraciones de Olli Rehn, del BCE, diciendo que podría haber 2 bajadas de tipos más este año. A ver, nosotros siempre hemos planteado un contexto bastante más agresivo de lo que señalaba el consenso en un principio. También es verdad que ahí jugábamos un poquito de ventaja, porque sí que es verdad que el inicio del año el mercado
empezó a descontar cosas que no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? 6, 7, 8 bajadas. Eso no era razonable. Nosotros hemos defendido que evidentemente los bancos centrales iban a bajar bastante menos de lo que se esperaba en un principio. Por el momento estamos en el lado bueno, podríamos decir. Sí que es verdad que una cosa es lo que yo piense que tiene que hacer el BCE y otra cosa es lo que va a hacer el BCE, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo una visión más agresiva, más hawky, si se quiere llamar así. Yo creo que no hay razones para plantear un contexto de política monetaria demasiado expansivo en BCE a día de hoy. Pero sí es verdad que oyes hablar a los miembros del BCE y les tienes que prestar atención porque son ellos los que deciden. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que planteamos? Pues probablemente 2 acciones adicionales, una en septiembre y otra en diciembre, pueda ser una situación en la que pueda existir un consenso dentro del Consejo a favor de realizar esto. Y en Reserva Federal, la verdad que lo vemos más complicado, porque sí que vemos un escenario donde el crecimiento, pese a la ralentización reciente, sigue siendo relativamente sólido y donde los riesgos inflacionistas parecen estar más asentados, más enquistados, ¿no? Y ahí, pues bueno, a lo mejor una bajada en el año, incluso tampoco nos sorprendería que no hubiese ninguna. Te voy a preguntar también por Asia, la preocupación que tiene el gobierno japonés con el yen. Llevamos 2 madrugadas seguidas que nos despertamos con esa amenaza de intervención, con ese yen en mínimo frente al dólar 161, es el mínimo de 38 años, 1986, que mezclaba yo las cifras, mezclaba los números. Japón, ¿cómo lo estás viendo? Porque ahí está también la amenaza de poder mover ficha con los tipos de interés. Sí. ¿Todo viene de esto al final, de esa política del Banco de Japón? En parte sí. A ver, hay que tener en cuenta que el Banco Central de Japón no es un ente aislado, entonces se ve influenciado por otros elementos, ¿no? La política monetaria de la Reserva Federal en este caso es un factor importante. Que la Reserva Federal no baje tipos, pues bueno, hace que las rentabilidades de los treasuries se mantengan en unos niveles elevados y eso quieras que no genere un apetito por parte del inversor japonés a la hora de comprar esos treasuries que te generan un diferencial de rentabilidad bastante importante respecto a su deuda doméstica y quieras que no, eso incide de alguna manera en la depreciación del yen, ¿no? Pero más allá de eso, también hay elementos domésticos que te explican un poco la situación, ¿no? Lo cierto es que las expectativas de inflación en Japón han aumentado de forma bastante significativa a lo largo de los últimos años. La base monetaria de Japón no ha hecho otra cosa que crecer a lo largo de los últimos años y eso en un entorno algo más inflacionista de lo que estamos acostumbrados puede dar pie a que, pues evidentemente, la divisa doméstica pueda, en este caso el yen, pueda depreciarse de forma relativamente virulenta, ¿no? A la hora de vislumbrar si es necesario o no es necesaria una intervención, bueno, aquí intervienen muchos factores. Ya no simplemente ver si la divisa se deprecia, que evidentemente eso está claro, eso está patente, se ha depreciado de forma muy notable, pero sobre todo es la forma en cómo se deprecia. El grado de volatilidad que te genera el yen, pues bueno, en un periodo de tiempo determinado. Aquí lo que se ha visto es que, pues bueno, históricamente o a lo largo de los últimos años, cada vez que el Banco Central de Japón ha tenido que intervenir, ha convivido 2 elementos. Primero, depreciación máxima o fuerte del yen y alto grado de volatilidad. A día de hoy tenemos la primera premisa, pero la segunda todavía no está del todo alcanzada, con lo cual yo me inclino a pensar en que probablemente podamos tener una intervención, no digo que no, pero antes de ver esa intervención, la volatilidad de la divisa tiene que aumentar en mayor medida, ¿no? Y eso todavía no se ha visto. Ya que hablabas de los bonos, ¿cómo estáis viendo desde Dunas Capital los movimientos, la presión en los bonos europeos, franceses sobre todo, a las puertas de estas elecciones en la primera vuelta de este domingo? Estoy viendo pantalla, al borde del 3,3%, el rendimiento del francés a 10 años, subiendo hoy un 0,7%. No sé si esto deja alguna oportunidad. Puede ser, es posible. La cuestión es que a día de hoy vivimos en la indefinición, ¿no? Una indefinición, una incertidumbre política creciente, que yo no tengo muy claro que a partir del domingo con las elecciones de la primera vuelta se vaya
a rebajar de forma notable. Puede ser peor la semana que viene, podemos tener más tensión la semana que viene. Dependiendo de los resultados, sí, porque si no vemos un contexto del todo claro, pues evidentemente esa incertidumbre puede subir algo más, pero normalmente ante movimientos gruesos del mercado, ante contextos de volatilidad creciente, sí que es verdad que pueden existir oportunidades de compra, pero a día de hoy es difícil entender, sobre todo plantear el timing en el cual esa oportunidad puede llegar a cristalizar, ¿no? Es cierto que Francia ha tenido un periodo de volatilidad bastante relevante. La parte política a mí ahora mismo, pues bueno, entendiendo la incertidumbre, me preocupa relativamente poco, porque entiendo que incluso bajo un gobierno de Le Pen, entiendo que no va a haber un grado de confrontación especialmente relevante con la Comisión Europea. Digamos que entiendo que Le Pen se va a melonizar de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido podemos evitar el escenario más crítico, ¿no? Que sería, pues bueno, irnos un poquito, pues imagínate, a la crisis de deuda de Italia de 2018, por poner un ejemplo, ¿no? Eso yo creo que es perfectamente evitable. Ahora bien, también es verdad que hay un contexto macro que hay que señalar. Como muy bien decías anteriormente, el grado de endeudamiento de Francia ya era muy alto y está aumentando. ¿Por qué es muy alto? Pues bueno, básicamente porque tiene unos desequilibrios presupuestarios muy acentuados. Si tú no corriges esos desequilibrios presupuestarios en un periodo de tiempo razonable, pues evidentemente tu pauta de endeudamiento va a ir creciendo. Mantener los desequilibrios, el déficit primario con el que cerró Francia 2023, que habrá que ver si eso se mantiene o no, dependerá del gobierno que salga, las políticas que quieran aplicar, etcétera. Pues bueno, a lo mejor en un periodo de tiempo de 2, 3, 4 años resulta que el 110% de deuda sobre PIB se te planta en un 115, en un 116. Y eso, estructuralmente hablando, sí es más inconveniente. Pero bueno, básicamente tampoco vamos a alarmar a la gente. No es que Francia vaya a hacer default de aquí a mañana, ni muchísimo menos. Está en un contexto más negativo, con más volatilidad, pero bueno, a día de hoy muy manejable. Pues con Francia en el foco vamos a empezar el primer semestre. El lunes que viene, que después de ese resultado electoral de la primera vuelta de esas elecciones legislativas francesas, tenemos mucho tiempo para analizarlo, lo que nos queda de año. Ha sido un placer, Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital, poner el foco en dónde está mirando el mercado, qué es lo que le ocupa, qué es lo que le preocupa a varios frentes abiertos, el tema de la política económica en Estados Unidos. Veremos a ver qué pasa también cuando se vayan acercando esas elecciones y a ver qué nos dice el PCE de Flactores. A ver, veremos. Más que importante. Borja, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias por venir a vernos. Hasta luego, adiós.